siendo preparada como tu esposa. Te suplico, Señor mío, tu gracia y tu favor para poder, Señor mío, trasladar los pensamientos que tú tienes para con tu novia, para con tu hija, para con tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, danos una unción quíntuple, Padre bueno, un espíritu de gracia. Por favor, Señor mío, una revelación que venga de tu boca, que nos hable realmente al espíritu, al alma, también al cuerpo, Padre mío, pero que tu palabra realmente venga para perfeccionarnos, para edificarnos, para engendrarnos, para alimentarnos, para equiparnos, para prepararnos, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplico, sénos propicio esta noche. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero llevarlo a la palabra del Señor, hermano. Ahí hay poquito, pues, y también en la vigilia. ¿Y qué no es vigilia, pues? Búsquesela en su Biblia, la porción esta muy conocida, hermano, que aparece en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Ando con un poco de catarro, hermano, le pido disculpas de una vez. Si hay algún gallito, déjelo volar, o algún estornudo, ¿verdad? Diga renuncio, rechazo, sí, ¿verdad? Para que no se vaya a contagiar. Pero dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, en el verso 11 y el verso 12: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Usted sabe bien que estos son los 5 ministerios, los dones o regalos que el Hijo ha hecho a su iglesia amada, a toda la iglesia, no solo a la iglesia novia, y que fueron, dice la Biblia, constituidos directamente por el Señor Jesucristo. Él dice que los constituyó. Entonces entendemos por la palabra que a un ministro no lo constituye una universidad teológica, no lo constituye un instituto bíblico, y tampoco estoy diciendo que no son pastores los que salen de un instituto bíblico, algunos sí, pero al ministro lo debe constituir el Señor. Desde antes, dice la Biblia, que nos llamó y nos constituyó desde antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre. Entonces lo vemos en el profeta Jeremías, que el Señor le dice que antes de que se formara en el vientre de la mamá, Dios lo llamó y lo constituyó profeta. Entonces, gloria a Dios por eso. Pero Él manda a estos 5 ministerios, los 5 regalos, con una función muy específica, la cual aparece descrita en el verso 12, donde dice que esos 5 ministerios fueron constituidos a fin, o con el objetivo, con el propósito de perfeccionar a quienes, a los santos, para la obra del ministerio. ¿Y cuál es el otro objetivo? Después de la coma dice para la edificación. Fueron constituidos a fin de la edificación del cuerpo de Cristo. Y hemos aprendido que el cuerpo de Cristo es la iglesia que se casa, aquella que tiene por cabeza al Señor, y ella viene a ser el cuerpo, así como la mujer en lo natural, su marido pues es la cabeza. Entonces entendemos que los santos, todos los que han aceptado a Cristo, pues somos santos, amén. Tienen que ser perfeccionados por los 5 ministerios. Y en la medida que los santos imperfectos van creciendo, van avanzando, van a llegar a tener tal vez estatura de novia o de candidata a ser novia, y entonces ya no solo la van a perfeccionar, sino que la van a edificar. Así como dice la Biblia que la mujer que Dios le dio a Adán
fue sacada de una costilla. Dios le sacó la costilla y dice que le hizo una mujer. Esa mujer, o esa palabra, perdón, que se traduce ahí como hacer, cuando dice que Dios le hizo una mujer, es una palabra que se traduce como edificar, porque la esposa se tiene que edificar. Los esposos tenemos que edificar a nuestra esposa. En la viña tiene que ser despedregada, quitarle todas las espinas y todo lo que pueda tener, pero para eso necesitamos llegar a una estatura espiritual que nos permita hacerlo. Pero ese es otro pisto, ¿verdad? Pero note que los 5 ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, fueron constituidos por el Señor Jesucristo para perfeccionar a los santos y para edificar a su novia, el cuerpo de Cristo. Entonces, esa es la función principal de los 5 ministerios: perfeccionar a los santos. O sea que si usted es santo, es imperfecto y tiene que ser perfeccionado. ¿Cuántos son santos? No el enmascarado de plata, ni aquel que da consultas allá por los cóbanos. La Biblia dice que tenemos la unción del santo. Y dice, de hecho, este verso, miren, que está en 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren qué bonito. ¿Para qué fueron constituidos los 5 ministerios? Para perfeccionar a los santos. Y una de las áreas en las que necesitamos ser perfeccionados precisamente es la santidad. Y usted oyó la palabra profética y yo no me he puesto de acuerdo con la hermana Juanita. Yo vengo a predicar de Acajutla y después pasé comiendo pupusas. Y ahorita tengo fuerza para predicarle unas 2 horas. Y como es vigilia, ¿va?, me comí como 6 pupusas, hermano. Una me faltó para decir que fue perfecta la comida. Pero una de las áreas en las que necesitamos ser perfeccionados, hermanos, es la santidad. Porque, hermanos, somos santos. Y ese es el tema, para los que están preguntando por el tema. Somos santos, pero necesitamos ser perfeccionados. Yo le pregunto, ¿qué es ser santo? Apartarse de todo malo, dice el hermano. ¿Qué es ser santo? Cuando Dios le dijo a Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás parado es santo. ¿Qué tenía de especial ese lugar? Si Moisés hubiera agarrado un poco de esa arena y otro poco de arena no santa, arena santa y arena no santa del desierto, y las hubiera comparado, ¿hubiera hallado alguna diferencia? Dígame pues. No. Entonces, ¿por qué el Señor le dice el lugar donde estás parado es santo? Porque ahí estaba el santo, ahí estaba el Señor. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la presencia del Señor, recibimos de esa santidad que Él tiene, y eso es una santidad imputada en nosotros. Pero hay una santidad progresiva en la que necesitamos ser perfeccionados, hermano. Entonces, mire, la palabra santidad significa separación. Usted sabe eso. Significa separado del mundo para Dios, o apartado para Dios. Habla de una separación. La palabra santidad habla de una separación. Pero esto es tremendo, porque también la muerte es separación, ¿verdad? Significa entonces que lo contrario a la santidad, o la antítesis de la santidad, vendría a ser la muerte. Es decir, que aquel que es santo tiene la vida, y aquel que no es santo tiene la muerte, porque el santo está apartado para Dios, o separado del mundo para Dios, pero la muerte es separación de Dios, la muerte eterna. Por eso debemos de nosotros procurar y buscar realmente, hermano, como decía el verso, se lo voy a leer otra vez porque no me acuerdo cómo decía. No se apure esa cosa.
Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia. Hermano, limpie. De toda inmundicia de la carne y del espíritu. Porque ustedes saben que hay contaminación en la carne o en el cuerpo, en el alma y también en el espíritu. Y debemos de ser santos, hermano, integralmente en espíritu, alma y cuerpo. Pero dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, que realmente anhelemos y deseemos nosotros el ser perfeccionados cada día en la santidad. Somos santos, pero verdad que todavía tenemos algunas picardías, pero somos santos. Y la Biblia, hermano, es clara cuando nos dice en Hebreos capítulo 12, verso 14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se acuerda de aquel coro que se cantaba hace años? Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad. ¿Y cómo decía después? Si se perfecciona en la santidad, si no, no lo va a ver. Bueno, sin santidad no se puede ver al Señor. ¿Usted anhela verle o no lo anhela? No desea ver al Señor. ¿Anhela verle dónde? ¿Allá en los cielos o aquí? Yo creo que lo puede ver aquí y lo puede ver allá. Porque el Señor se le puede manifestar, se le puede revelar y hacerle un panero como lo que hizo con los apóstoles y con sus discípulos después de que Él resucitó, que durante 40 días se les estuvo apareciendo. Se nos puede aparecer y lo podemos ver, pero allá también lo vamos a ver. Y dice el apóstol Juan que cuando lo veamos, le veremos porque seremos tal como Él es. Por eso le veremos, porque seremos tal como Él es. O sea que habremos evolucionado a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero fíjese que yo le tengo un ejemplo de un bandido que vio al Señor y que no era muy santo. ¿Ya sabe quién le quiero platicar? ¿Ah? No. De Isaías. Porque mire cómo dice Isaías capítulo 6, del verso 1 en adelante. En el año de la muerte del rey Usías, así lo traduce la Biblia de las Américas, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. O sea que Isaías vio al Señor, hermano, en toda su gloria. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Note, santo, 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 3 veces santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en esa manifestación gloriosa que Isaías mira. Entonces, eso era lo que proclamaban los serafines. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y aquel no era muy santo y lo estaba viendo. Y le estaban anunciando para que dijera, para que él pensara, ¿verdad? Híjole, yo me tengo que santificar. Entonces, dice, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, el templo de Dios. Entonces sigue diciendo en el verso 5. Entonces dije, miren lo que dice Isaías, el profeta Isaías: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. El profeta Isaías dice que es un hombre de labios inmundos. O sea que yo me imagino que a Isaías, hermano, cuando tenía problemas con la mujer, se le caía la Biblia y se le salían sus malas palabras. Era grosero quizás para hablar, o a saber cómo hablaba, pero ahí dice que tenía labios inmundos. O sea que a los pastores nos puede pasar que tenemos la boca inmunda. Dígame algo que sí es cierto, pero también a usted, porque si dice, mire,
y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿cómo es que Isaías ve al Señor y no era santo? O al menos no era muy santo. Y Hebreos, como dice, Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. Pero Isaías lo ve y es un hombre de labios inmundos. ¿Qué me dice? Lo que pasa es que Isaías era santo, pero no había sido perfeccionado en la santidad. Entonces le permitieron ver al Señor, pero cuando lo ve y él reconoce que necesita ser perfeccionado en la santidad, hermano, porque necesitamos que esta revelación llegue a nuestra vida, que yo necesito ser perfeccionado realmente en la santidad día con día, y que para eso necesito la administración de los 5 ministerios. Entonces cuando él dice, ay de mí, porque siendo un hombre de labios inmundos y que habita en medio de un pueblo que tiene también labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Señor. Entonces, dice el verso 6, voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, aquí esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Él fue perfeccionado cuando reconoció que no estaba muy santo delante de Dios y cuando vio al Señor. Entonces, allí fue perfeccionado. Entonces, yo creo que necesitamos reconocer que somos medio bandidos, o quizás bien bandidos. Que la boca a veces, hermano, no habla solo la palabra de Dios. Si a veces, hermano, uno se sabe más chistes de pepitos que versículos bíblicos. Y siquiera que chistes tranquilos, solo rojos. Y como esa maldad de tremenda, ¿va? Que un verso bíblico no se le queda a uno. Pero los chistes, una vez lo oyó y ya no se le borró. Entonces necesitamos reconocer que necesitamos ser perfeccionados en la santidad. Hermano, ¿a alguien le pasa el problema de Isaías? Que se le salen las malas palabras de vez en cuando y de cuando en vez, por no decir a cada rato. Entonces necesita la administración de Isaías. Mire, dice que el ángel voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Yo le pregunto, ¿de cuál altar lo había tomado el ángel? Si en los versos anteriores dice que las faldas cubrían el templo y que el humo llenó la casa, es porque Isaías estaba en el templo y ahí vio al Señor. Y del altar en el templo, el ángel agarró las tenazas y agarró un carbón y se lo fue a poner en la boca a Isaías. Entonces ese era un carbón de fuego natural, literal, no era fuego espiritual. Se lo fueron a poner en la mera boca, hermano. Yo me imagino que el ángel dijo, con que sos malcriadito, ¿no? Con que sos un poquito mal hablado, se te salen las palabras de más. Ajá, pues ahorita te vamos a curar. Y mire cómo fue eso. Que Isaías primero está diciendo, ay de mí, que han visto mis ojos al Señor, siendo yo un hombre de labios inmundos. Pero cuando le ponen el carboncito en la boca, hermano, reacciona de otra manera. Porque el Señor le dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, le dice, envíame a mí, yo iré. Ya no tengo los labios inmundos, ya no hablo palabras mundanas, sino que solo palabra de Dios. Entonces está dispuesto a ir hasta un discipulado, mire, a predicar la palabra del Señor. Cuando le tocan con ese fueguito sabroso la boca, hermano, ¿usted necesita una quemadita? Yo creo que las hermanas tienen ahí el fuego encendido.
Si quieren mandamos a traer, aunque como no hay tizones, ¿verdad? Podemos poner uno ahorita, aunque algunos se la queman con el cigarro, ¿va? Sí, porque dicen que hay algunos, aquí no, ¿verdad? Pero la gente mundana pues que fuma tanto que al punto que a veces hasta se equivoquen y agarran al revés el cigarro. Se dan su buena quemada, pero no cambia. Hermano, necesitamos ser perfeccionados en la santidad. Isaías ve al Señor porque él era un santo que no había sido perfeccionado como usted y yo, pero que cuando lo ve en ese momento que él reconoce su pecado, el Señor permite que él sea perfeccionado y que él pueda, hermano, predicar la palabra, que él pueda adorar al Señor. Porque mire, hermano, ¿cómo decía la canción que cantaban hoy los hermanos de alabanza en la adoración? Tú eres santo, así dice, va, santo, nuestro Dios es Cordero de Dios, digno de adorar. Tú eres santo. Mire. Para decirle al Señor que Él es santo, hay que estar uno en ese contexto. Hay que vivir la santidad, pues no está cantando mentira, ¿verdad? Porque la genética del Señor tiene que estar entrando a nosotros poco a poco. Es decir, que nadie cambia de la noche a la mañana, hermano, sino que es un proceso. Es un proceso en lo que poco a poco vamos dejando lo bandido y nos vamos haciendo santos, hasta que nos lleguemos a parecer al Señor, que lleguemos a ser tal como Él es, dice el apóstol Juan. Yo sé que usted mira bien lejos eso, ¿verdad? Pero aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Y no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de nosotros. Entonces yo sé que un día el Señor va a terminar la obra que ha comenzado en mí. Y aunque a mí me parezca ahora mismo, cuando me veo a sí mismo y digo yo, todavía estoy peor que Isaías, Señor mío, ayúdame. Eso un día va a cambiar. Y vamos a ser santos en toda la plenitud de la santidad, hermano. Con toda esa hermosura la vamos a tener nosotros con la obra de la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Porque eso no es por esfuerzos humanos, hermano, sino que es por la gracia. Y acuérdense que en la escuela de doctrina estudiábamos la gracia el día lunes. Y decíamos que el diccionario Strong dice que la gracia es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. O sea, de que uno, hermano, no es que va a ser perfeccionado porque uno se pone las pilas para esto, para lo otro, sino que es buscar la gracia de Dios. Es decirle, Señor, derrama sobre mí la gracia, así como lo derramaste en Jesucristo, para que podamos vencer sobre el pecado. No se trata de hacer esto, hacer lo otro, porque, hermano, el humanismo ayuda. Si aquellos que van a los narcóticos anónimos dejan de entrarle a la pedra, los que van a Alcohólicos Anónimos también dejan de chupar, ¿verdad? Les ayudan, funcionan esas cosas, pero no es una transformación lo que la palabra hace. La palabra, obviamente, con unción, y la palabra es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra en nosotros, porque siempre tiene que haber una simbiosis entre el Espíritu y la palabra para que realmente obre en nuestro interior y que produzca una transformación, y que suceda, como dice el apóstol Pablo, que vamos siendo transformados de gloria en gloria. Es decir, hoy un poquito santo, mañana otro poquito, pasado mañana otro poquito, y así de gloria en gloria hasta que lleguemos a tener la gloria de la estatura del varón perfecto. Algún día va a pasar. Y más de alguno va a estar diciendo, perfecto solo Dios. Pero la Biblia dice que tenemos que ser perfeccionados. Y yo tengo fe de que algún día Dios va a terminar esa obra. Dígale, Señor, termina esa obra en mí. Acaba conmigo, Señor, dígale. Para que lleguemos un día realmente a ser como Él es. Yo creo que esa debe ser la meta de todo cristiano, hermano.
La meta de todo cristiano tiene que ser eso, llegar algún día a ser perfecto en santidad. Que la santidad sea perfeccionada realmente en nosotros. Entonces, hay un versículo precioso que nos habla de los efectos que tienen en nosotros el ser perfeccionados en la santidad. Lo encontramos en Jeremías capítulo 15, verso 19. Dice la palabra de Dios: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, o sea, en mi presencia. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Mire, este es un proceso, hermano, de santificación del que el Señor le está hablando a Jeremías, porque esta palabra, revise por favor ahí en su Biblia, ¿cuál es el título que tiene su Biblia en el contexto ese? ¿Cómo dice? Reanima a Jeremías. Mire cómo lo reaniman al Jere. Miren lo que le están diciendo. O sea que este es otro profeta que necesitaba ser perfeccionado en la santidad, así como Isaías. Todos los días quizás, ¿verdad? Pero le dicen, por tanto, así dijo Jehová. Se lo están diciendo al profeta Jeremías, que era un profeta genuino de Dios, constituido por Dios, hermano, y que las palabras que Dios le inspiró a que profetizara están escritas en la palabra bendita del Señor. Y le está diciendo Dios, por tanto, así dice Jehová, si te conviertes. No estaba convertido el siervo. Si te conviertes, te voy a restaurar. Pues si no te conviertes, no te puedo restaurar, le está diciendo el Señor. Entonces, hermano, si usted y yo nos convertimos, vamos a ser restaurados completamente. ¿Restaurar qué es restaurar, hermano? ¿Cómo? Volver a poner algo en su lugar, comenzar de nuevo o tropezar de nuevo, dijiste. Bueno, parece que tropecé de nuevo con la misma piedra. Empezar, ¿va? Empezar de nuevo. Reconstruir. O sea que restaurar es llevar algo que está en la ruina o algo que está deteriorado, llevarlo a su estado original. Restaurarlo, dejarlo como cuando lo hicieron nuevito. ¿Ya? Eso es restaurar. Entonces, acuérdese que usted y yo una vez estuvimos con el Padre y necesitamos ser restaurados a esa gloria que antes tuvimos con el Padre, como el Señor le decía al Padre en su oración, ¿verdad? Que lo glorificara con la gloria que había tenido con Él antes. Eso también se nos va a dar a nosotros, hermano. Esa gloria que tuvimos con el Señor antes se nos va a ser restaurada. Entonces el Señor dice, si te conviertes, le dicen al profeta, insisto, se lo dicen al profeta Jeremías, si te conviertes, yo te voy a restaurar. Entonces, para que el Señor nos restaure, necesitamos convertirnos. Y para convertirnos, según el capítulo 2 de Hechos, necesitamos arrepentirnos, porque así dice el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos. Yo le pregunto, ¿qué es arrepentirse? Porque eso es lo primero para luego convertirse. Que haya una metanoia o metanoeo, según el griego, que es un cambio en nuestra forma de pensar, hermano. Es un cambio en nuestra forma de pensar, un metanoeo. O sea, mire, nuestra forma de pensar va a ir cambiando conforme nos vayamos exponiendo a la palabra. La palabra va a ir entrando en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, y la mente va a ir siendo renovada hasta que lleguemos a tener la mente de Cristo en nosotros. Pero ese es un proceso. Entonces primero hay que arrepentirse, tener un metanoeo, y luego llegar a convertirse. Le pregunto, ¿qué es convertirse? En lo que yo bebo agua,
Voy a apartar la cigarrera. ¿Cómo? Una transformación, dice el hermano Chamba. Dice que según el diccionario español, ¿verdad? No el diccionario bíblico. Convertir, dice el diccionario en carta, que es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto a lo que era. Así dice el diccionario en carta. Hacer que algo o alguien se transforme en algo distinto a lo que era. Es decir, hermano, que cuando nos arrepentimos realmente y hay una metanoia en nosotros, luego tiene que haber una conversión y tenemos que llegar a ser algo diferente a lo que antes éramos. Por eso es que muchos cantan, ¿verdad? Cuando llegan al evangelio, ya llegué de donde andaba, se me permitió volver. Tiene que haber una conversión. Pero lo terrible de esto es que se lo están diciendo a Jeremías, y a lo mejor alguno podría estar pensando, pero ¿por qué me está diciendo eso a mí si yo ya estoy bien arrepentido y bien convertido? Y si se lo dicen a Jeremías, con que se lo dicen al apóstol Pedro, va. Se lo muestro. Lucas, capítulo 22, verso 31, versión Nácar y Colunga. Biblia Nácar y Colunga dice así: Simón, Simón, así le decía a Pedro, así se llamaba, no era que fuera calichero el Señor. Satanás os busca para aecharos como a trigo. No, aechar es zarandear, es pasar por un tamiz. Satanás os busca para aecharos como a trigo. La traducción lengua, no, la Biblia Reina Valera 60 dice que Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero esta dice Satanás te busca, le dice, para aecharos como a trigo. Pero miren lo que dice el Señor al apóstol Pedro: pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú, le dice, una vez convertido, confirma a tus hermanos. A Pedro le están diciendo que después de que se convierta, que vaya y que confirme a los hermanos. O sea que el Señor lo que le está profetizando a Pedro es que en la zarandeaje que le va a dar el diablo se va a caer. Y de hecho se cayó, hermano. Se negó al Señor. Y no solo lo negó, sino que dice que hasta lo maldijo el apóstol Pedro. Y aunque después se arrepintió, hermano, y se convirtió, pues fue restaurado otra vez a su ministerio apostólico. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que usted y yo, si queremos ser perfeccionados en la santidad, constantemente, todos los días nos tenemos que estar convirtiendo y arrepintiendo y convirtiendo, mejor dicho, todos los días. Es decir, que hoy hermano, usted se levantó y a saber qué pasó en el día. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Y le pasaron cosas no solo santas, y situaciones, hermano, inesperadas, fortuitas quizás, pero le pasaron y que a lo mejor le contaminaron. Quizás tuvo algún problema con alguien en el trabajo y se pelearon y le pasó la de Isaías. Se le salió la caja de lustre cuando discutían, ¿verdad? Y entonces hay que arrepentirse y convertirse, ya no ser el mismo. O a lo mejor le pasó a lo que nos pasa a los hombres, que vamos a veces manejando o por la calle ahí, ¿verdad? Caminando, y como hay muchachas bien pobrecitas que no les alcanza para comprar suficiente tela, y la falda que mandan a hacer les queda bien cortita, ¿verdad? Y entonces uno se queda viendo y dice: pobrecita la hermana, hay que darle una ofrendita para que compre una falda. Entonces, si a alguien le pasó, hermano, se contaminó. Y como la mente humana es tan maravillosa, ¿verdad? Que como graba las imágenes, hermano, y se quedan ahí grabadas un buen tiempo. Necesitamos
arrepentirnos y convertirnos constantemente delante de Dios. Pero volvamos a Isaías, a Jeremías. Entonces le dice a Jeremías: si te conviertes, yo te restauro. O sea, si te arrepientes de verdad y te vas convirtiendo constantemente, yo te voy a restaurar. Vas a llegar a ser lo que fuiste antes. Vas a llegar a ser el profeta que yo constituía ya en la preexistencia. Lo vas a llegar a ser, hermano, porque miren, Pastor Nelson, Papá Beto, apóstol, yo entiendo que el Señor nos constituyó allá en la preexistencia, pero que todavía no hemos llegado a ser lo que Él constituyó, ¿verdad vos? Todavía no hemos llegado a ser. Para llegar a ser necesitamos agarrar el consejito que le dieron a Jeremías: arrepentirnos constantemente, convertirnos, y entonces el Señor nos va a comenzar a tallar y a restaurar, que va a decir el Señor: yo envié de allá un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, un apóstol, pero lo que tengo ahorita, esto no me sirve. A lo mejor es uno de ustedes, o a lo mejor soy yo. Y entonces nos dice el Señor: pero si te arrepentís y te convertís, yo te voy a restaurar y te voy a llevar a la estatura de lo que yo mandé. Gloria a Dios, hermano. Mire qué bonito. Yo me convierto, yo me arrepiento. Amén. Usted también diga, no diga amén. Oiga, me dice amén, está diciendo: está bueno, arrepiéntase. Yo, hermano, le pido al Señor que me restaure y que me dé su Santo Espíritu un redarguir en mi interior, para que entienda cada vez que he pecado, y que sea, como dice la Escritura, dichoso el hombre que entiende o que se da cuenta de sus errores y que le pide perdón al Señor, y dice como Isaías: Señor, soy inmundo de labios, soy inmundo de ojos, de manos, de pies, qué sé yo, hermano, de todo el ser quizás, y que le digamos: Señor, por favor, purifícame, santifícame, vivifícame en tu misericordia y con tu gracia. Y entonces la promesa del Señor, el resultado de eso es que Él nos va a restaurar y nos va a llevar a lo que antes Él diseñó, pues allá hace muchos años, hace millones de años. Y sigue diciendo: cuando yo te restaure, te lo estoy parafraseando, delante de mí vas a estar. Vas a estar solo en mi presencia, porque ya no vas a ser inmundo, ya no vas a tener tantas cosas carnales en tu vida, sino que vas a estar ya a la estatura de lo que yo diseñé. Entonces vas a estar constantemente en mi presencia. Entonces mire, resultados de ir siendo perfeccionados en la santidad. El proceso es arrepentirse y convertirse constantemente. Y como resultado, el Señor nos va a ir restaurando poco a poco. Como otro resultado, vamos a estar en su presencia todo el tiempo, hermano. Usted no quiere estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Es decir, que se va a cumplir en nosotros aquello, hermano, de que vamos a estar, o ¿cómo se lo explico? Pues vamos a tener la revelación o el entendimiento de que siempre estamos delante de Dios en donde quiera que andamos. Y vamos a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a su ley. Pero luego sigue diciendo: y si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Esto está terrible. Porque primero le dice que se arrepiente y que se convierta, y que lo van a restaurar, que va a estar en la presencia de Dios. Pero luego le habla de otra cosa y le dice: mira, profetita, o mira, ministro constituido por mí, si entresacas lo precioso de lo vil, vas a ser mi boca. Yo le pregunto: ¿qué es entresacar? ¿Cómo dice? Dígame, hombre.
Amén, pero ahí me estás explicando lo que dice el verso. Pero entresacar, ¿qué es? Es escoger, es buscar algo que es escaso entre un montón de cosas. Algo así, ¿verdad? Es como cuando los hijos le quitan las canas al papá cuando le empiezan a salir, ¿verdad? Porque si no después lo deja sin pelo. Entonces comienza ahí a entresacar, ¿verdad? Entre todo el pelo negro, los pelitos blancos y se los quita, los hijos o la esposa. Este consejo no es para hermana Lolita, hermano inocente. Eso es entresacar. Entonces Juanita decía que lo que pasa es que nosotros, a pesar de que tenemos un montón de cosas feas y desagradables delante de Dios, hay más de alguna cosa que tiene precio, que tiene valor eterno. Y cuando le digo que hay cosas, hermano, feas en nosotros, no solamente situaciones de inmundicia, aunque ahí habla de lo vil, ¿verdad? Cosas despreciables para el Señor. Pero fíjense que hay cosas que no parecen tan malas, pero son malas. Por ejemplo, aquel que está arraigado a la tierra, que solo piensa en hacer pisto y hacer pisto y hacer pisto, en trabajar y trabajar y trabajar, y descuida el servicio al Señor, pues adorarle, alabarle, congregarse, está bien alejado o sea, tiene esa cosa que parece buena, es vil delante de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, si entresacares lo precioso, busque, hermano, busquemos dentro de nosotros qué hay de valioso, pero así a lo chinche, muy chincheramente, muy sinceramente delante de Dios. ¿Qué hay dentro de mí de valor? Que tenga valor eterno. Que tenga valor eterno. Y entonces entresaquémoslo, busquémoslo, apartemos ahí todo lo vil, todo lo menospreciable y hermano, y saquemos eso precioso y digamos, en esto me voy a enfocar, en esto tengo que crecer, lo demás lo voy a ir haciendo a un lado, poco a poco, poco a poco, poco a poco lo voy a ir haciendo a un lado. Ahí vamos a ir dejando, hermano, un montón de tonterías que están en nuestra vida, situaciones de pecado, de inmundicia, que puedan estar dentro de mí, porque yo comience a ver y diga, yo tengo este montón de pecado, pero tengo este poquito de bueno, lo voy a entresacar. ¿Usted no? Señor, perdóname que estoy en medio de un pueblo santo, santo, perfeccionado en la santidad, y yo todavía soy inmundo. Señor, perdóname. Que comencemos a buscar dentro de nosotros. Hermano, tiene que haber algo, aunque sea un poquito, hermano. Como decía un pastor que se llamaba Francisco Hernández, decía hermano Chico Hernández, hace años, yo estaba bien cipotío cuando fue pastor de mi familia. Él, soy más joven que vos, fíjate. Y si el problema es el reflejo de la gloria del Señor sobre mi cabeza, pues por lo demás yo estoy cipote. Decía Chico Ramírez, ya murió este hombre que trabajó duro en la obra del Señor. Yo sé que el Señor le ha dado la corona de vida. Decía él que él recién convertido tuvo un sueño. Soñó que se murió y que llegó allá donde San Pedro, llegó a los cielos y lo recibió un ángel. Y dice que él iba bien tranquilo, con un gran portón a entrar, y le dijo el ángel, espérate un ratito. Y dije, ¿qué pasó? Si yo soy recién convertido, le acepté a Cristo. Espérate, te vamos a buscar a ver si estás en los libros. Y fueron a buscarlo. Y le dijo, ¿y en cuál libro me va a buscar? Te tengo que buscar en el de la vida y en el de las buenas obras para ver si puedes entrar. Entonces dice que abrió primero el libro de las buenas obras.
Y dice que solo estaba una cosa: 5 centavos que le había regalado una vez a una anciana. Se los dio quizás de todo corazón, porque cuando no lo damos de todo corazón, esa limosna no cuenta. Cuando usted le da al mendigo solo porque se vaya, porque no aguante el tufo, hasta le dice, ¿por cuánto te vas más rápido? Esa no cuenta. Yo creo que él se la dio de todo corazón y por eso lo anotaron, ¿verdad? Tenés una obra buena, le dice usted. Vamos a ver las malas obras, otro gran libro. Ahí dice él que había pero un montón de cosas. Y dice él que alcanzó a leer en el sueño, ¿verdad? Hasta una gatilla que le mató a una vecina, dice que estaba anotada ahí. Y le dijo, pero hasta la gata está anotada, le dijo al ángel. No sabía yo que era pecado matar gatos, le dijo. Sí, le dijo el ángel, está anotada porque no te hiciste cargo. Le dijiste a la señora que no la habías matado vos y vos la mataste. Fíjese, entre un gran montón de cosas malas, decía el pastor Francisco que solo había encontrado una obra buena. Por eso le digo, y él estaba recién convertido, mate alguna, aunque sea una cosita, tiene que tener usted buena. Aunque sea una, búsquela dentro de sí y entresáquela para poder hacer a un lado lo vil. Pero ya le dije, tiene que ser así muy sinceramente delante de Dios, si realmente queremos ser perfeccionados en la santidad. Y entonces la consecuencia, hermano, el resultado de ser perfeccionado en la santidad, el resultado de entresacar de nosotros lo precioso de lo vil, es que vamos a ser como la boca de Dios. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Aleluya. Hermano, usted no quisiera ser la boca de Dios, pero si la tiene como Isaías. Si la tiene como Isaías, ¿podrá ser la boca de Dios? No, tiene que entresacar lo precioso de lo vil. Tenemos, hermano, que buscar y hacer a un lado todo lo inmundo, todo lo despreciable y todo aquello que tiene valor eterno, ponerlo delante de Dios y decirle, Señor, aquí yo quiero ser edificado, yo quiero ser realmente restaurado. Y entonces le dice él, yo te prometo que vas a ser como mi boca, si entresacas lo precioso de lo vil. Entonces aquí, hermano, habría que estudiar la boca de Dios, porque entonces si vamos a hacer la boca de Dios, para que usted se anime a ir sacando lo malo, ¿verdad? Y entresacando lo bueno que usted tiene, y con el anhelo, con el deseo y con esa promesa de llegar a ser la boca de Dios, hermano, qué precioso sería. ¿Te imaginas, pastor? Que seamos así, literalmente la boca de Dios. Yo le aseguro que la gente tendría miedo de hablar con uno. Pues no tanto por eso, por el mensaje, por lo que la boca va a decir, por lo que va a hablar, porque entonces ya no sería la boca de uno. Si a veces, hermano, uno predica y de pastor puede bocón, ¿qué es? Pero en realidad no es la boca de Dios que habla, sino que a veces es uno. Y cuando más o menos uno está medio santificado, entonces habla el Señor. Pero llegar a ser la boca de Dios es tremendo, hermano. Eso es precioso, porque le voy a poner algunos ejemplos en la palabra. Todavía está en verde el poquito, ¿va? Ya lo vimos. Mire cómo dice Deuteronomios capítulo 8, verso 3. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Así lo traduce la Biblia de las Américas. El hombre vive. Mire, esa palabra vivir, según la Biblia Septuaginta, la Biblia griega, es la palabra sao. Sao es el sustantivo y zoe es,
Sao es el verbo, es la cosa, y Zoe es el sustantivo, vida. En el griego es Zoe y vivir es Sao. Entonces dice aquí, no solo de pan vive. Recuerde que la vida Zoe es la vida en el espíritu, la vida Zuke es la vida del alma y la vida Bios es la vida del cuerpo. Entonces está hablando de la vida en el espíritu, según la Biblia Septuaginta. No solo vive de pan el hombre, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces la boca del Señor da vida. Mire, para qué les avisé que ellos ya me cambiaron el foco. Hermano, la boca de Dios da vida. Y de hecho, este mismo verso lo mencionó el Señor, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando peleaba con el diablo, en el capítulo 4, verso 4, le dice, pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan, sao, la misma palabra que está en Deuteronomio, en el griego, no solo de pan vivirá el hombre, la vida en el espíritu, porque la vida del cuerpo necesita el pan francés, el pan dulce y todo ese pan que usted se come. Pero la vida en el espíritu no vive solo de pan. La vida Zoe vive de toda palabra. Aquí la palabra, valga la redundancia, es rema, no es logo. Es sino de todo rema que sale de la boca de Dios. De todo rema. Entonces la boca de Dios, hermano, emana remas. La boca de Dios. ¿Qué significa eso? Que el que llega a ser la boca de Dios tiene vida en su boca. Le transmite, hermano, aliento de vida. No así va a aquel que está muerto espiritualmente, sino que le da palabras de vida. Y eso fue lo que el Señor le dijo lo que Pedro le dijo al Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti, en tu boca hemos hallado palabras de vida eterna? De Zoe a Ionio le está diciendo, en ningún otro hemos hallado palabras de vida. Y aunque sí el Señor en un momento sopló sobre ellos para darles el Espíritu Santo, ¿va? Porque en el primer Adán sopló el Padre, pero en el segundo Adán no sopló el Padre, sino que Él sopló sobre sus discípulos para darles el Espíritu Santo en su corazón. Pero Él tenía palabras de vida en su boca. El Hijo pues tenía la boca de Dios, porque había entresacado lo precioso de lo vil. Aquel que tiene entonces la boca de Dios no solo tiene logos. El logos es toda la Biblia, la palabra escrita, sino que tiene remas. Yo le pregunto, ¿qué es rema? Y algunos no tienen remas, sino que ramas. Pero me le voy a quitar el cenicero a esto. Ajá. La revelación. Fíjense que el diccionario Vine dice esto. El diccionario Vine del Nuevo Testamento dice. Mire cómo dice. El significado de rema. Eso, hermano, está en el diccionario Vine. Si alguien lo tiene, lo busca, ahí lo va a encontrar. El significado de rema, en su distinción de logos, porque los dos se traducen al castellano como palabra, ¿verdad? Queda ejemplificado en la instrucción a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que aparece en Efesios capítulo 6, versos 17. Ese es el ejemplo que los eruditos que editaron el diccionario Vine ponen. Dice que ese es el mejor ejemplo. Queda ejemplificado en la instrucción a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en Efesios capítulo 6, verso 17. Y luego explica, dice, aquí la referencia no es a toda la Biblia. Cuando el Señor dice y tomar la espada del Espíritu, la espada es la palabra de Dios. Pero en el sentido de tomar la espada del Espíritu, no se refiere a toda la Biblia. No se refiere, según el diccionario Vine, no es la Biblia entera como tal, sino el pasaje individual de las Escrituras que el Espíritu trae a nuestra memoria para su utilización
en el tiempo de necesidad, siendo el prerequisito de ello la lectura habitual y memorización de las escrituras. O sea que el que tiene logos va a tener rema, pero si no tiene logos no va a tener rema. Como le decía, tal vez rama, pero no rema. Significa entonces que si hemos oído la palabra, la hemos guardado, la hemos memorizado, cuando tenemos alguna dificultad, viene a nuestra mente el Espíritu Santo, nos recuerda, dice el Señor, que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Él ha hablado, toda la palabra. Y entonces nos recuerda algún verso bíblico o alguna porción de la palabra, y eso se vuelve rema y sale por nuestra boca, lo creemos y peleamos con esa palabra, que es una palabra de vida, que sale por nuestra boca. Entonces el rema es la palabra específica que el Espíritu Santo nos recuerda en el momento necesario. Entonces tener la boca de Dios es tener palabras de vida en nuestra boca. No palabras de muerte, no palabras que matan, no palabras que hieren, no palabras que ofenden, no palabras groseras, no palabras duras, sino palabras de vida. Palabras de rema, que sean un rema, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. Ese rema, hermano, sale de la boca de aquel que llega a ser la boca de Dios, porque entresacó lo precioso de lo vil, porque fue perfeccionando la santidad en él. Gloria a Dios. Entonces, aquel que llega a tener la boca de Dios hace cosas tremendas, hermano. Por ejemplo, mire, déjeme ponerle algunos ejemplos en lo que no se entiende el otro poquito. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 32. Cuando Eliseo entró en la casa, he aquí el niño estaba muerto. ¿Cómo estaba? Mire, estaba muerto, no andaba de parranda. Estaba muerto de verdad, no estaba medio atontado, sino que ahí dice que estaba muerto. Tendido sobre su cama, y entrando Eliseo cerró la puerta tras ambos, él y el criado, porque primero mandó al criado a resucitar al cipote y no pudo, le dio el báculo, es decir, que le dio autoridad y todo, y le dijo: mira, anda a resucitarme al hijo de esta mujer. Ya se imagina usted el pobre Yesio con tremenda misión. Fue como que el apóstol te diga a Nelson: mira, Nelson, anda a resucitarme a aquel muerto que está ahí en la funeraria. Se imagina qué misión más terrible la que llevaba, y no pudo, hermano, no pudo. Ya, esos son otros 20 pesos. Pero vean lo que hizo. Y entrando Eliseo cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca y los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Entonces dice el verso 35, Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos, y Eliseo llamó a Giezi y le dijo: llama a la tsunamita. Y él la llamó, y cuando ella vino a Eliseo, él le dijo: toma a tu hijo. Ya se lo había resucitado, pero una de las cosas que hizo fue ponerle la boca en la boca al muerto. ¿Usted resucitaría, hermano, a un muerto de esa manera? Ya me imagino yo a usted abriendo el cajón, ¿verdad? Espérenme, muchachos, lo voy a resucitar. Y encima del muerto. Lo que pasa es que Eliseo sabía que él tenía la boca de Dios, y de la boca de Dios sale vida. Y cuando le puso su boca en la boca del muchacho, el muchacho dice que el cuerpo entró en calor y resucitó, hermano, de entre los muertos. Vea lo que podríamos llegar a hacer si llegamos a ser la boca de Dios. Qué precioso sería.
¿Quién de ustedes iría a una misión así, como la de Jesse, que lo mandara nuestro apóstol a resucitar muertos? Que le dijeran, mira, se nos murió, no, el Señor no lo permita, nos murió Chamba, vayan a resucitarlo. O se murió otro, pues vaya. Y que le digan, ¿quién se anota para irlo a resucitar? ¿Quién tiene la boca de Dios? No iría. Lo fregado es que uno se pone a pensar cómo le falla la fe a uno. ¿Y qué tal si me le tiro encima y no resucita? Voy a caer en ridículo, dice uno. Pues tendría que correr el riesgo. Aunque algo bueno sería ensayar con algún chucho que se murió. Le murió alguna mascota, ensaye, ¿verdad? Y si le resucita, después ensaye con un humano, a ver qué tal. Pero hermano, pero es que esto es espiritual, hermano. Son las palabras de vida que debemos tener en nuestra boca para resucitar a aquellos que espiritualmente están muertos en delitos y en pecados, y aunque parezcan vivos porque van a una iglesia, que el Señor nos dé su boca. Por eso entresaquemos lo precioso de lo vil, para que el Señor ponga su boca en la nuestra y que sus palabras literalmente estén en nuestra boca, y que cuando salgan, hermano, generen vida en todo aquel que esté muerto espiritualmente, que sean realmente resucitados y vueltos a una vida nueva por el poder de la palabra de Dios que está en nuestra boca. Qué precioso, ¿verdad, hermano? Llegar a ser la boca de Dios. Le pongo otro ejemplito. A la mitad voy del tema, pero ya está en rojo el poquito. Primer libro de Reyes 17:1. Dice la palabra de Dios: entonces Elías Tisbita porque era de Tisbe, ¿verdad? No es porque tenía timbita. Entonces Elías Tisbita, pues sí, porque como dicen que profeta sin panza no inspira confianza. Seis pupusa. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Este era tremendo, hermano. Elías era tremendo. Miren lo que le está diciendo al rey. Mira, reycito, le está diciendo, porque aquel era un gran idólatra. Vive el Señor, que en estos años ni siquiera rocío va a haber, ni lluvia, sino por la palabra de mi boca, no por la tuya, que eres el rey, sino por la mía, que soy el profeta del Señor. Le está diciendo. Pero lo que pasa es que él sabía que tenía la boca de Dios, que cuando él hablaba, Dios hablaba. Entonces, llegar a tener la boca de Dios, hermano, es tremendo, porque entonces los decretos de Dios están en la boca de uno. Por eso vale la pena ser perfeccionados en la santidad. Vale la pena, hermano, entresacar lo precioso de lo vil. Vale la pena arrepentirnos y convertirnos todos los días. Vale la pena. Algún día vamos a llegar a ser realmente, literalmente, la boca de Dios, así como Elías. Hermanos, sí, mire lo que le estaba diciendo al rey, pues. Aquí no va a llover, ni siquiera serenito de ese que cae en la noche va a caer. Ni siquiera sereno, será el sereno, le dijo a Acab. Pero ni siquiera eso iba a caer si él no decía que lloviera, no llovía. Y cuando él dijo no va a llover, que los cielos se cierren y que no haya lluvia, no llovió. Hasta que él dijo que iba a llover, llovió. ¿Por qué? Porque él era la boca de Dios. Él era la boca del Señor. Y es que literalmente dice la Biblia en Proverbios
capítulo 2, verso 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces la sabiduría, hermano, no tenemos que buscarla en otro lado, sino en Dios. Porque de su boca viene ¿qué? ¿Está leyendo o no está leyendo? ¿Cuántos ya se durmieron? De su boca viene el conocimiento y de su boca viene la inteligencia. Dice Proverbios 2:6, traducción de la Biblia de las Américas. De su boca. Entonces, si entresacar en lo precioso de lo vil, si eres perfeccionado en la santidad, serás como mi boca. Y de la boca del Señor viene el conocimiento y viene la inteligencia. Entonces, aquel que llega a ser la boca de Dios, cada vez que abre su boca, hermano, sale conocimiento, inteligencia, sabiduría. La palabra conocimiento en el hebreo, acuérdense que en el griego hay varias palabras que se traducen como conocimiento: gnosis, epignosis, ginosco y epiginosco y otras más. Pero en el hebreo la palabra es dad y se traduce como ciencia, conocer, conocimiento, docto, entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría, sentido. Todo eso significa conocimiento. Y la palabra inteligencia, que aparece también en Proverbios 2:6, se puede traducir al hebreo, del hebreo al español. El hebreo es tabún, se puede traducir como entendido. O sea que el que es inteligente, que tiene la inteligencia que viene de la boca de Dios, es entendido. Entendimiento, inteligencia, pericia, prudencia, prudente. Todo, mire, todo eso significa la palabra inteligencia. Por eso es que como son varios significados los que las palabras pueden tener en el hebreo, una traducción es diferente a otra. La Biblia de las Américas es diferente a la Reina Valera 60 porque tomaron otro de los significados que puede tener alguna palabra. Entonces, por ejemplo, ese mismo proverbio, el 2:6, en la Biblia Prat, dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden la ciencia y la inteligencia. La de las Américas decía conocimiento e inteligencia. Este dice ciencia. Porque la ciencia, hermano, ¿qué es la ciencia? Allá decía conocimiento, la Biblia de las Américas, pero la Biblia Prat dice ciencia. La palabra ciencia, según el Amansaburros decían cuando yo estudiaba el diccionario en carta, la palabra ciencia significa conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Entonces la ciencia, hermano, es algo que va a lo profundo en la palabra de Dios. No hablamos de la ciencia que tienen los científicos, sino de la ciencia que sale de la boca de Dios y que va a estar en nuestra boca si entresacamos lo precioso de lo vil. Esa ciencia si dice que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Observa y razona y los tiene sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Si es en lo espiritual, son principios y leyes eternas. La ciencia entonces es algo que profundiza, hermano, en la palabra de Dios, y eso es lo que viene de la boca de Dios. Si la ciencia va a lo profundo, entonces nosotros, y si nosotros somos la boca de Dios, pues también debemos de ir a las profundidades de la Biblia por la revelación del Espíritu Santo, porque entonces va a estar el conocimiento de Dios en nuestra boca. Yo creo que eso es lo que pasa con el apóstol Sergio, que hermano, yo creo que ahí se vale decir: puchica, hombre, ¿cómo tiene conocimiento el apóstol Sergio? Si predica de un tema y lo deja uno
asombrado. Le predica a otro y también, otro y también. Y no hay un tema que uno diga, este no me gustó. Porque hay ciencia, conocimiento en su boca, del que viene de la boca de Dios. Entonces, este mismo verso, fíjese que se traduce, por ejemplo, la Biblia Corona de Jerusalén dice, en el mismo verso, el Proverbios 2:6, porque Adonai es el que da la sabiduría, y de su boca nacen la ciencia y la prudencia. La prudencia no es la esposa de Prudencio, hermano. Ser prudente es ser prevenido, cuidadoso, es alguien que se aparta del mal, es alguien que cuida su boca y que cuida sus acciones. Un prudente es un inteligente, es un sabio. En eso consiste la prudencia. Entonces debemos de reconocer nosotros nuestras debilidades y ser prudentes para apartarnos de ellas. Ser prudentes para entresacar lo precioso de lo vil. Ser prudentes, ser sabios para reconocer nuestras debilidades y podernos ir apartando, hermano, del mal camino. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta, pero los simples pasan y reciben el daño. Por eso necesitamos, hermano, ser perfeccionados en la santidad para que la boca de Dios esté en nosotros y que de nuestra boca salga ciencia y prudencia. Gloria a Dios. Aunque sea otro hermano, me aguantan que sea uno. Ni modo, si ya estoy aquí. El mismo verso, Proverbios 2:6, Biblia Torres Amat. Dice, pues el Señor es quien da la sabiduría, y de su boca sale la discreción y la ciencia. La ciencia ya la analizamos. Pero de su boca dice que sale la discreción. Es el mismo verso, pero como ya le dije que las palabras tienen varios significados. Entonces la discreción sale de la boca de Dios. Y aquel que tiene la boca de Dios es discreto. Dice que ser discreto, mira, un discreto es alguien que tiene cuidado hasta para vestirse. Un discreto camina, creo yo, rectamente delante de Dios por amor al Señor y no anda con el pito y el tambor, ¿verdad? Y eran hermanos que hoy superé una gran tentación, 2 pipianes, y el Señor me dio la victoria. No, el discreto, aquel que tiene la boca de Dios, ese es discreto, él camina en santidad delante de Dios discretamente. Es alguien que se distingue, hermano, hasta para caminar. El que es discreto. Un discreto, hermano, es callado, no abre la boca por gusto, ¿verdad? Para vestirse, hermano, no es extravagante. El discreto no es extravagante, porque lo contrario es un indiscreto que no calla nada. Y el indiscreto es, híjole, hermano, yo la vez pasada vi una muchacha que andaba pintado el pelo anaranjado. ¿Se imagina ustedes? Otra que lo andaba celeste. Eso ya no es discreción. Pero el que es discreto, hasta para caminar, esto se llama problema con las hermanas, ¿verdad? Que hay hermanas que tienen un bandado, hermano. Ya le iba a decir como decía mamá mía, pero que tienen un bandado mero cosa seria. Y que medio le hacen así en la calle. Se vuelven indiscretas para caminar. ¿Se imagina usted las hermanas que, no, las muchachas, ¿verdad? Del mundo, no las hermanas, que enseñan el montón, hermano? No son nada discretas, ¿verdad? O aquellas que se ponen aquellos pantalones que se los meten con manteca, ¿verdad? Porque bien apretados, los compran 2 tallas menos. Eso es indiscreción. Pero aquel que es la boca de Dios, hermano, es discreto, porque de la boca de Dios dice que viene la discreción y la ciencia. Gloria a Dios. Amén. Entonces necesitamos ser perfeccionados en la santidad para que seamos restaurados por el Señor
y para que lleguemos a ser la boca de Dios y que sus palabras, la vida que sale de su boca pueda estar en la nuestra. Hermano, el conocimiento, la sabiduría que sale de la boca de Dios pueda estar en nosotros. Pero entonces necesitamos nosotros reconocer, así como lo reconoció Isaías, que necesitamos ser perfeccionados. Reconocer que hay un montón de cosas viles en nosotros y que necesitamos de la gracia de Dios para vencerlas y que Él nos pueda restaurar. Póngase de pie, por favor. No se me vaya para la filial, por favor, ni para el baño. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con esta palabra bendita que nos ha dado. Que no se quede a nivel de oídos nada más, sino que entre a nuestra alma y hasta nuestro espíritu. Que provoque en nosotros, hermano, la función para la cual la envió, la cual es perfeccionarnos en la santidad. Que sea provocado en nuestro ser interior un deseo de ser perfeccionados cada día, hasta que lleguemos a ser restaurados completamente por el Señor. Cierra sus ojitos y hablemos con Dios, por favor. Por favor, acérquese delante del Señor confiadamente. Nos acercamos al trono de la gracia. Por lo tanto, vayamos confiados, buscando socorro, buscando auxilio del Señor. Digámosle al Señor, hermano, todos aquellos problemas quizás desagradables para el Señor que podamos tener nosotros. Le ruego al Señor que nos dé esta noche ojos por dentro para que nos miremos con sinceridad, y que logremos observar si hay alguna mancha que el pecado tal vez nos contaminó, si hay algo que no es agradable a los ojos de Dios. Pidámosle al Señor que su Santo Espíritu nos redarguye y que seamos a través de su palabra perfeccionados, que la santidad que esté en nosotros sea perfeccionada y que la obra que Él ya comenzó en nuestras vidas, hermano, poco a poco vaya siendo terminada. Si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mi presencia. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás conmigo. El Señor no te impone nada, sino que el Señor te hace una invitación. Y te dice, si lo logras hacer, si logras convertirte, yo te prometo restaurar. Yo te prometo que vas a estar siempre delante de mí. Si logras entresacar lo precioso de lo vil, yo te prometo, te dice el Señor, que serás mi boca. Vas a hablar